Hola chicos, vamos a continuar entonces con lo que habíamos dejado en la clase anterior. En esta sesión vamos a seguir con cómo se va secularizando la historia de la vida y cómo aparece también la biología como disciplina, y vamos a ir especificando cómo aparecen ideas en torno al origen de la vida sin una explicación vitalista, o sea, sin recurrir a Dios, sin recurrir a los ángeles, sin recurrir a las fuerzas místicas o cualquier ente distinto que no se puede determinar. Y vamos a esbozar algunas líneas en relación a la explicación desde una visión científica que tiene que ver con el desarrollo de la química y cómo a partir de la química se generan células, ya que son explicaciones perfectamente posibles y vamos a darle desde una perspectiva obviamente histórica, política, social, para que usted tenga y pueda desarrollar una visión crítica del conocimiento. Por lo tanto, vamos a comenzar. Nosotros habíamos planteado la idea de esta idea de la utilización del galvanismo, o sea, la utilización de energía eléctrica en distintas aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones surge lo que se llama la electroquímica. La electroquímica es una disciplina en la cual la electricidad era utilizada como una especie de terapia. Sabemos que existe una relación entre la electricidad y la contracción muscular. Y eso inspira, obviamente, a Mary Shelley, la escritora de la novela de Frankenstein, donde es una novela que simboliza cómo la secularización avanza en la ciencia y podemos explicar de forma físico-química ciertos procesos biológicos. Bueno, ella se inspira en Davis, que es un médico que utiliza y desarrolla ciertas tecnologías en la electricidad para curar a sus pacientes. Dentro de estos médicos también está Berzelius. Berzelius era un buen químico, pero pésimo médico, o sea, hacía sus terapias, comenzó a utilizarlas en sus pacientes, se dio cuenta que sus pacientes comenzaban a morir, que no era muy bueno, que no era muy rentable lo que estaba haciendo, y se interesa por el área de las sustancias químicas, y es ahí el donde comienza a desarrollarse. Y como siempre pasa, cuando te interesas por un área, abandona eso que estás haciendo, abandona la medicina, y se vuelca de lleno en la química. Él entonces monta un laboratorio y comienza a desarrollar una técnica en la cual tenemos acá una solución. Dentro de esa solución tenemos sales, ya, por ejemplo, tenemos distintos tipos de sales, como el cloruro de sodio, y él lo que hace es generar una corriente eléctrica. Aquí tenemos una diferencia potencial eléctrico, ¿ya? Y lo que hace es separar estas sustancias utilizando electricidad. Él utiliza varios tipos de sales, sales de hierro, eh, aquí cloruro de sodio, entre otras, y comienza a darse cuenta que él puede descomponer las sustancias y que las comienza a estudiar. A él se le ocurre, además de esto, utilizar otro tipo de sustancias, es decir, sustancias orgánicas, es decir, componentes orgánicos. ¿Qué significa esto de orgánicos? Sustancias que constituyen a los seres vivos. ¿Y qué obtuvo él? Teníamos que obtuvo una gran cantidad de lágrimas, gran cantidad de sudor, líquidos vaginales, orina, y les aplicó esta corriente eléctrica. Para poder hacer esto requería de gran cantidad, así que, bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo obtuvo estas sustancias, ya eso lo vamos a dejar como incógnita. Pero él, al utilizar estas descargas eléctricas, es lo que se llama la descomposición electrolítica, utilizando sustancias inorgánicas. Sabemos que funciona para el cloruro de sodio, para la sal común, el ácido acético, también funciona para sales de hierro, y también lo utiliza para sustancias que conforman los organismos vivos, como las lágrimas, el sudor, etc. Y se da cuenta que las sustancias orgánicas no las puede separar. Entonces, como no las puede separar, él genera una división que persiste hasta hoy, donde divide a la química
inorgánica, donde tenemos estas sustancias que puede él separar mediante esta composición electrolítica, y por otro lado tenemos las sustancias orgánicas, estas sustancias que no puede separar y que están formando que son sustancias que forman a los seres vivos, a los vivos. Entonces, como él se da cuenta que son diferentes, utiliza esta nomenclatura, esta división entre orgánico e inorgánico. Entonces, a él se le ocurre una idea muy genial, que él, bueno, él documenta sus resultados, sus estudios, su reflexión en torno a la evidencia que él va obteniendo, y menciona lo siguiente. Dice, podemos considerar el cuerpo animal como una máquina que a partir de los alimentos con los que se nutre reúne la materia prima para llevar a cabo un sinnúmero de constantes procesos químicos. Es decir, a través de la alimentación, los seres vivos incorporan sustancias que estas sustancias de alguna forma son transformadas, que les permite a los seres vivos hacer cuestiones, procesos que los mantienen así. Eso es súper afortunado y es una idea muy, muy inteligente, muy centrada en esta idea mecanicista, es decir, esta idea de explicar los procesos biológicos en base a la experimentación, en base a las leyes de la química y la física, pero, continúo, pero la causa última de la mayoría de los fenómenos animales es tan recóndita y resulta tan incomprensible para nosotros que nunca la descubriremos. Llamamos a esta causa última, o sea, a esta causa oculta a nuestra razón, la fuerza vital. Iba súper bien, pero claramente los procesos biológicos son bastante complejos. Él va en una línea bastante acertada de introducir las sustancias químicas y las reacciones químicas en los procesos, pero como él no logra de alguna forma explicar cómo ocurre, recurre nuevamente a esta idea vitalista de que existe una fuerza oculta, que nunca vamos a poder llegar a ella y que de alguna forma eso es una cuestión que le da una fuerza especial que tiene lo vivo. Entonces, como planteo acá en este texto, se aprecia un mecanicismo vitalista, ¿cierto? Pero de todas formas, a pesar de que cae nuevamente en esta idea vitalista para explicar todo, aporta grandes avances en la comprensión de qué es lo vivo y la comprensión del origen de lo vivo. Entonces ocurre un evento bastante interesante en Francia, donde caen unos meteoritos, ya el meteorito de Alain, en 1806. Él va a recolectar las sustancias que deja el meteorito, ahí lo vemos ver en imágenes de la época, y descubre algo que se le llama el bitumen. El bitumen es un tipo de hidrocarburo, una molécula orgánica. Cuando nosotros hablamos de molécula orgánica, y es también como se define hoy en día, estamos hablando de moléculas que están formadas por carbono y enlazadas a hidrógeno. A eso le vamos a llamar moléculas orgánicas. Entonces se da cuenta y descubre moléculas orgánicas en este meteorito. Claramente, él se da cuenta de que la materia orgánica también forma parte de lo no vivo. Por lo tanto, lo vivo y lo no vivo están formados de las mismas sustancias. No hay una diferencia entre lo vivo, lo que está forma lo vivo, respecto a lo que forma lo no vivo. Y bueno, también aquí aparece una teoría, que es la teoría de la panspermia, los primeros indicios, que es esta teoría de que parte de las moléculas que formaron a las primeras células en la Tierra primitiva provienen fueron transportados por meteoritos, o sea, moléculas que se formaron digámoslo, fuera de la Tierra, ya que es una teoría súper plausible y está bastante comprobada que eso sí fue así. Por lo tanto, a partir de esto, él llega a las siguientes conclusiones. Dice que el arte, o sea, el poder generar moléculas en el laboratorio,
no puede combinar los elementos de la materia inorgánica de la misma manera que la materia viviente. O sea que desde un laboratorio nosotros no podemos formar la materia orgánica. Pero en el año 1827, que es un año más tarde, cuando dice eso, dice en 1827 y luego en 1828, su ex alumno Friedrich Wöhler demostró que el arte, o sea, las manipulaciones experimentales, sí podían ser sintetizadas, por ejemplo, la urea en el laboratorio. La urea es ese compuesto nitrogenado que tiene un olor característico y que nosotros lo eliminamos como desecho a partir de la orina. Entonces, la urea es una molécula orgánica, claro, un desecho, pero que se forma al interior de un ser vivo. Entonces, eh, podemos decir que en realidad los compuestos de sustancias orgánicas que componen los seres vivos sí se pueden formar al interior de un laboratorio. Entonces, esto que demuestra que en realidad nuestras sustancias, lo que nos forma o formamos nosotros como organizaciones vivas, no son diferentes, nuevamente recalco la idea, a las sustancias que podemos encontrar en la materia no viva, en lo no inerte, en lo inerte en realidad. Entonces, aquí aparece entonces nuevamente y unimos las ideas de Galvani, es decir, esta utilización que mencionan que la energía física, que la energía que corresponde a leyes físicas, y la química de los seres vivos no es distinta a las leyes físicas y a las leyes químicas que están presentes en la materia inerte. ¿Ya? No hay una composición especial. Nuestros compuestos químicos no son tan especiales con respecto a lo inerte. Se puede formar compuestos orgánicos de forma externa a un organismo vivo. Y eso también lo podemos encontrar, que eso que pasamos en el laboratorio, también se puede generar de forma natural en el ambiente. Entonces, ocurre una idea interesante que genera maravilla muchos químicos de la época y se comienza a formarse investigación en la cual se sintetizan o se forman compuestos orgánicos de forma biótica, es decir, fuera del organismo vivo, de forma sintética, y eso ocurre gran parte del siglo XIX. Por ejemplo, aquí tenemos 4 químicos muy importantes, seguramente algunos de ellos ustedes conocen ya a esta altura algunas leyes, por ejemplo, Proust, ya, un químico que tiene varias leyes, y él fue uno de los que empezó a sintetizar, a formar compuestos orgánicos en el laboratorio. Por ejemplo, a partir del ácido cianhídrico, más un grupo hidroxilo forma polímeros de adenina. Sabemos que la adenina es un componente que forma los ácidos nucleicos, como el ADN o el ARN, y que es básico para la formación de la molécula que contiene la información genética. Wöhler, en el año 1828, a partir de cianato de amonio, forma, ya lo habíamos dicho, la urea, ya la urea, este desecho que nosotros formamos y eliminamos a partir de la orina. Strecker, en el año 1850, no sé si pronuncio bien los apellidos ya que son en otro idioma, así que me disculpan si hay un error. Utilizando etanol, que es un tipo de alcohol, ¿ya? Más nitrato, perdón, no es nitrato, sino algún componente nitrogenado, no es nitrato, ahí hay un error, más ácido nítrico, constituye la alanina. La alanina es un aminoácido y los aminoácidos forman las proteínas de los organismos vivos. Y en el 4 tenemos a Butlerov en el año 1861, que a partir de metanol, ya el metanol, que es un gas, más un grupo hidroxilo, forma distintos tipos de azúcares como la glucosa. Sabemos que la glucosa, aparte de ser una molécula energética que utilizamos nosotros para producir energía,
también forma parte de los carbohidratos, y los carbohidratos forman un montón tienen muchas funciones y forman un montón de estructuras en las organizaciones celulares. Entonces, las moléculas o compuestos orgánicos se pueden formar en la naturaleza. No necesito una fuerza especial o una fuerza mística para formarlas. Pero ellos tenían esta idea de la visión molecular de la vida. O sea, ya hay componentes orgánicos que forman lo vivo. Pero a partir de esos componentes orgánicos, por ejemplo, aquí tenemos una molécula de glucosa, sabemos que la molécula de glucosa forma un montón de funciones al interior de las células, por ejemplo, es una fuente de energía, y también forma algunos polímeros como el glucógeno, forma algunos receptores, forma también algunas estructuras celulares. Cómo a partir entonces de todas estas compuestos orgánicos llegamos a la formación en términos evolutivos, o sea, a través del tiempo, a la formación de las células. Entonces, en la química de ese tiempo, básicamente explicaban la vida, pues por que la vida, decían que la vida estaba formada por moléculas orgánicas, y eso se podía sintetizar, y que no era distinto de lo que se observaba en la materia inerte, pero ahí no hacían ningún nexo en que quizás esas moléculas en algún momento de la historia de la vida natural pudieron relacionarse entre sí y formar células. Y así tendríamos una explicación científica al origen de la vida. Veamos por qué pasa esto. Fíjense que la idea de la evolución, nosotros ya habíamos visto en la clase anterior que la enciclopedia de ese entonces, que es una idea de la ilustración, de documentar el conocimiento, ya habían ideas sobre que es posible que lo que existe se vaya desarrollando y vaya cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas ideas evolutivas en torno al universo. Por ejemplo, en el caso del sistema solar, tenemos a Kant, que plantea al sistema solar o al universo como una especie de reloj, como una máquina que va avanzando. Entonces ahí integra lo que es clave para entender la evolución, que es el tiempo, la variable del tiempo. El tiempo va pasando, y a medida que va pasando se van generando cambios. Después, Laplace, que es francés, él también trata de explicar los cuerpos celestes del universo, y él plantea la idea inspirada en Kant de que existe un pasado, un presente y un futuro en ese universo. Por lo tanto, vemos ahí también otra idea, una concepción del tiempo en la explicación del sistema solar. Y esas son ideas y perspectivas evolucionistas, evolutivas. También tenemos a Malthus, que a partir del estudio de la antropología, de la sociología, de cómo las poblaciones humanas van cambiando en el tiempo, y él se da cuenta en ese momento en Estados Unidos que existe un aumento poblacional bastante grande, y que también en base a ese aumento poblacional han cambiado los métodos de la agricultura. O sea, hay como una especie de industrialización, una masificación de la agricultura y de la producción de alimentos. Entonces él ahí ve un cambio, está describiendo un cambio que está ocurriendo en las poblaciones humanas. Noción, ¿cierto?, evolutiva. Y tenemos obviamente en la biología a Lamarck y Darwin, esta visión de que los organismos vivos no están ahí fijos, sino que van cambiando con el tiempo. En el caso de Darwin, él postula y promueve la hipótesis de la selección natural para explicar cómo se originan nuevas especies y cómo se va aumentando bajo ciertas condiciones, que en este caso es el ambiente, condiciona la diversidad. ¿Ya? Es decir, que aparezcan más especies o que disminuyan las especies. Hay otra idea evolutiva.
En el caso de la Lyell, en 1830, habla también de la geología, de la superficie terrestre, de cómo existían distintas, hay distintos capas superficiales, que están compuestas por capas, ¿cierto? Y que estas capas de la Tierra han cambiado durante el tiempo. Entonces tenemos así Gondwana, Pangea, y seguramente lo que ustedes han estudiado en geografía y en historia. Entonces, ahí plantea una visión también evolutiva, que hay un cambio a lo largo del tiempo. En la termodinámica, también en la física, esta idea de que la energía, ¿cierto?, se va transformando y que esta energía, cuando se va transformando, también tiende a la entropía, o sea, al desorden, al caos, a salir de los sistemas, y eso genera un cambio en los sistemas termodinámicos. También una visión evolutiva donde incorpora la variable tiempo. En la lingüística con los idiomas, cómo han cambiado los idiomas a lo largo del tiempo, en el caso del español, por ejemplo, la lengua romance, surge el castellano, del castellano, etcétera, una serie de otras variaciones. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los sistemas de producción, en el caso de Martin Engels, sobre el estudio sobre el capitalismo, cómo ha cambiado el capitalismo a lo largo del tiempo, el feudalismo, después el capitalismo esclavista, después el capitalismo industrial, el capitalismo liberal, etc. También sucede lo mismo con Renan cuando habla de las religiones, cómo van cambiando. Entonces, en esta época, aparece una idea de evolutiva y explicación evolutiva de los fenómenos que se están estudiando en distintos campos del conocimiento. Pero, ¿qué pasa en la química? Porque en la química, en este tiempo, no se introdujo una visión darwinista, que principalmente darwinista, porque es la persona más influyente, en la explicación de la química, de cómo los elementos químicos van interactuando en un determinado tiempo, y eso cuando va cambiando en el tiempo puede generar otro tipo de moléculas y que pueden ser más complejas, hay interacciones, ya, eso no está en la química, porque la química, bueno, en este caso la química que está dedicada al estudio de la biología, no se opone a la visión evolutiva de alguna forma. Entonces hay como dos perspectivas que vamos a ver, que en realidad en este tiempo se oponen, pero vamos a ver que son complementarias. Entonces, en el siglo XIX tenemos una visión molecular de la biología, es decir, que la biología, los organismos vivos, surgen puesto que hay una composición, son capaces cuando se alimentan, de componer y de formar las estructuras que los constituyen, ¿ya? Y hay otra explicación al origen de la vida, que es la teoría de la evolución, ya que a partir de hay poblaciones de organismos vivos, de una especie, por ejemplo, estos organismos vivos nosotros ya hemos visto que son seleccionados y en base a los cambios en las condiciones ambientales. Entonces, los químicos están entrampados en esta visión molecular, de entender la vida como como organizaciones moleculares. Lo cual, esto comienza a cambiar con el tiempo, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo es que aparece y se desarrolla esta visión molecular y química de la biología? Entonces, cuando nosotros hablamos de una visión netamente molecular y química o bioquímica de la biología, vamos a entender que todos los procesos biológicos, por ejemplo, la producción de energía al interior de las células, ocurren mediante reacciones químicas. Es decir, hay un metabolismo. Este metabolismo, o parte de alguna de estas reacciones químicas que suceden en los organismos vivos para la producción de energía y para la construcción de moléculas, pueden ser emuladas o pueden ser comprobadas en los laboratorios. Y esto está mediado por las famosas enzimas. Las enzimas son proteínas, son unas sustancias químicas complejísimas, son unos polímeros que lo que hacen es que estas reacciones químicas puedan suceder rápidamente o puedan suceder
al interior de los organismos vivos, ¿ya? Entonces ahí se plantea lo que se llama la teoría y explicación de la vida, sobre todo de la química en la vida a partir de la teoría enzimática. ¿Y por qué se propone esta teoría enzimática? Bueno, porque hay un investigador, en este caso es Bachner, que lo que él utilizó fue que a través de un extracto de levaduras, ustedes saben que las levaduras son hongos unicelulares, estas levaduras podían realizar un proceso químico que se llama fermentación, ¿ya? Y la fermentación, que la vamos a explicar ahora, es vital, ¿ya? Depende de moléculas, y eso le llama a plantear y a decir que en realidad eh, hay una explicación química para entender cómo ocurre la vida o cómo se genera la vida a partir de esos procesos metabólicos, estas reacciones químicas que suceden y que es demostrado por él, después lo obtiene el Premio Nobel de Química por esta razón, y él lo plantea y le explica, entonces, por lo tanto, se genera y se reafirma una posición mecanicista de la vida. Entonces, esto habría, como dice ahí, dominar la bioquímica primero, es decir, el estudio de las moléculas que forman lo vivo, y también domina lo que va a ser la biología molecular durante parte de lo que es el siglo XX. Entonces, esta posición de la visión molecular química de la vida que explica es una posición mecanicista, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo es, qué hace este señor? Bueno, lo que estudia él es un proceso que se llama fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, ya sabemos que es producida por estas levaduras, estos hongos que también fermentan cuando hacemos pan. No necesita oxígeno para que estas reacciones sucedan y puede obtener energía. Y dentro de esta fermentación, este proceso, bueno, la historia de la humanidad es muy antiguo, ya la producción, por ejemplo, de bebidas alcohólicas es muy antiguo, pero acá él descifra este proceso de cómo se genera, le da una explicación científica, y bueno, ya sabemos que tenemos hoy en día un montón de distintos tipos de brebajes que yo sé que ustedes no beben nunca, obviamente, porque son menores de edad, y que espero que algún día lo puedan probar cuando sean adultos. No. Es generado, este proceso y esta aplicación, ¿cierto? Nos permite dar una idea científica y molecular y química a la vida. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ingresa a la célula una molécula de glucosa, que es un tipo de azúcar, se va transformando en piruvato, ocurre una serie de reacciones químicas que son posibles gracias a estas enzimas. Esto se transforma en acetaldehído, ya este acetaldehído después se transforma, por cierto, en etanol. Ese es el producto final, ¿cierto? Y también en estas reacciones se va produciendo energía, ¿ya? Y se va liberando también CO2. Ya aquí en estas esquemitas no aparece la formación de energía, que en este caso es el ATP, que ocurre acá en la glucólisis. ¿Ya? Pero este proceso permite la generación de energía sin la necesidad de oxígeno, y este proceso ya sabemos que se llama fermentación alcohólica. ¿Ya? Entonces aquí es un precedente y por eso obtiene el premio Nobel para decir, no, ya el vitalismo, fuerzas místicas, no, ya no. Ya lo que existe en los organismos vivos se puede explicar mediante el estudio de las reacciones químicas que suceden al interior de las organizaciones vivas. Una idea muy inteligente, muy importante, para decir y afirmar la secularización, ¿cierto?, de la biología, es decir, se quita todas estas ideas místicas o metafísicas de la biología. Entonces aquí yo he puesto mecanismo 1, vitalismo 0. ¿Ya? Recuerden que el mecanismo ya había empezado con el galvanismo, esta idea de la energía, la física, cómo se meten en fuerzas físicas y que permiten explicar el funcionamiento de, en este caso, órganos como los músculos.
Y él también propone a las células como pequeñas fábricas o pequeñas máquinas, ¿ya? Perspectiva mecanicista, que obtienen elementos del medio, en este caso nutrientes, y que a partir de eso generan su propia energía que les permite mantenerse. Ahora, pero ¿qué pasa entonces con esta visión? Ya tenemos la explicación molecular, química de la vida, la química entra a los organismos vivos y que le da una explicación a los procesos biológicos, pero ¿cómo se va uniendo esto con la idea de la evolución? Entonces aquí tenemos un científico mexicano que se llama Alfonso Herrera. Este científico latinoamericano, él en sus escritos, él dice que la biología es una ciencia distinta a la historia natural. Antes estaba como la naturaleza, la historia natural, y, ¿cómo decirlo? Claro, el estudio de la naturaleza, por ejemplo, algunos conceptos de la biología eran utilizados por la medicina o por la odontología, donde, por ejemplo, si hablamos de la fermentación o de otros procesos metabólicos, a un médico le va a interesar, por ejemplo, existe este proceso metabólico en las células producen energía, y esta persona está enferma. ¿Cómo hacer que este proceso ocurra normalmente para que la persona mejore? Esa es una visión y utilización de la biología, ¿no? Como parte de la medicina. Pero la biología en sí es una ciencia se aparta de la medicina. Porque un biólogo, aparece el biólogo como tal, no se preguntaría eso, si como ya ocurre este ciclo, proceso metabólico, ¿cómo se originó la historia evolutiva? ¿Cómo ese proceso, existen otros procesos metabólicos? ¿Cómo las células u otros organismos vivos se adaptan o utilizan estos procesos metabólicos distintos eh, para, para poder sobrevivir? Entonces, ahí ya la pregunta no tiene que ver con la salud de las personas, tiene que ver con el entendimiento de los fenómenos propiamente biológicos. Entonces, aparece la biología como una ciencia independiente, como una ciencia, ¿ya? Y este señor la plantea así, como que no, en realidad la historia natural, la biología es una ciencia independiente. De hecho, él funda el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades latinoamericanas muy importantes, junto con la Universidad de Sao Paulo en Brasil, en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, ¿ya? Entonces, y él además se preocupa mucho por la formación de docentes en esa área, porque él dice que la biología es una ciencia que permite, muy importante, y le da un papel, y se dedica mucho al cultivo. Entonces se comprende también, también él era muy asiduo seguidor de las ideas evolucionistas, de otro evolucionista, no Darwin, pero Haeckel, se llama Haeckel. Entonces él difunde la evolución, entra en la evolución en México, se difunde la evolución en Latinoamérica, y él trabajó muchísimo hasta su muerte por la comprensión de una teoría autótrofa sobre la vida, es decir, que los primeros organismos que aparecieron de estas moléculas orgánicas que reaccionan entre sí y que van cambiando a lo largo del tiempo, es decir, una visión evolucionista, fueron organismos que eran autótrofos, es decir, ellos formaban sus propias moléculas a partir de fuerzas físicas, por ejemplo, la fotosíntesis. Esos son autótrofos, ellos producen sus propias moléculas a partir de la energía de la luz, ¿cierto? De esta onda electromagnética. Y fue un defensor del mecanicismo, o sea, de la que la vida se puede explicar y su origen en base a las leyes de la física y la química, y no necesita ningún dios para explicarlo, ni ninguna fuerza vital. Y obviamente defendía la secularización de la biología. En la biología no pueden haber explicaciones místicas, es una ciencia, y como ciencia existen causas, existen evidencias para explicar absolutamente todos los procesos. Entonces, él lo que hace es que tiene una visión molecular de la biología, porque él entiende que existen moléculas orgánicas, pero estas moléculas orgánicas en algún momento algo sucedió que de moléculas orgánicas interactuaron de alguna forma, y de eso pasamos a células, ¿ya? Entonces él hace algo muy interesante, porque uno une la visión molecular de la biología y une la visión evolutiva de la biología en una sola
que se había planteado algo como opuesto, y surge una post-teoría que permiten explicar el origen de la vida, tomando en consideración la química orgánica, el estudio de las moléculas orgánicas, y que en algún momento estas moléculas orgánicas pueden originar las primeras células en algún pasado de la Tierra. Entonces él estaba como, siempre utilizaba, no sé, pues, benzina o elementos hidrocarburos, y él tenía un pequeño laboratorio donde él hacía reaccionar y formaba lo que se llamó los sulfobios. Ya como estos compuestos similares a células, por ejemplo, tenían membranas, tenían algunos componentes orgánicos, pero él pensaba, porque en ese entonces, que ya era como la primera inicio del siglo XX, recuerden que en ese inicio se descubre y se desarrolla todo lo que tiene que ver con la radioactividad. Ya, la energía radioactiva, ¿cierto? Que después se forma la bomba atómica, los elementos radioactivos. Entonces estaba como de moda, ¿ya? De la electricidad pasamos a la radioactividad. Entonces tenía como un poco una obsesión con explicar el origen de la vida a partir de las radiaciones. Entonces él se obsesionó con esto, que era la radiación, el origen de la evolución y la formación de las primeras células. O el electromagnetismo, o la tensión superficial, es decir, principios muy físicos. Ya, obviamente sabemos que eso o sea, las radiaciones son elementos importantes en el origen de la vida, pero en realidad lo que explica la formación de estas primeras células son procesos más bien químicos, no físicos. Ya, de todas formas, el aporte que él realiza es enorme. Ya, de hecho, él traduce algunos libros en español, etcétera. Una persona muy importante. Entonces, a partir de esto, bueno, hay algo que no he mencionado. Con esta, eh, en la cual los químicos comienzan a formar compuestos orgánicos, ¿cierto? Comienzan a analizar los compuestos orgánicos de lo vivo. Se descubre, por ejemplo, la guanina, la guanina viene del guano, de un compuesto, por eso se llama guanina, porque viene del guano, que es una base nitrogenada, un nucleótido, que le da ese nombre. El otro también, la citosina, también es una base nitrogenada que forma otro nucleótido, que, bueno, sacan el nombre de una flor porque se descubre en esa flor. Entonces comienza como todo un estudio de las sustancias orgánicas que conforman lo mismo. Y entonces se dan cuenta que a partir de todo esto, que se instala la visión mecanicista, es decir, esta idea de que es posible generar o emular las reacciones químicas de lo vivo en un laboratorio, y que no hay diferencia en la composición química y entre lo que nosotros vemos en el ambiente. Podemos encontrar esas reacciones químicas en el ambiente, podemos sintetizar esas reacciones, generar moléculas químicas y sintetizar moléculas en los laboratorios, y no hay tanta diferencia entre lo vivo y no lo vivo. Entonces nosotros podemos explicar en base a leyes físicas, de la física y principalmente de la química, el origen de la vida y el funcionamiento de los seres vivos. Entonces, no hay una fuerza especial, no hay una fuerza mística. ¿Ya? La vida se originó en base a las mismas leyes que gobiernan lo no vivo. Entonces, para concluir esta primera parte, podemos decir que los seres vivos están formados por sustancias químicas inanimadas. O sea, los hidrocarburos están en el ambiente y hay moléculas orgánicas que están presentes y que también forman a los organismos vivos. Por ejemplo, se pueden sintetizar aminoácidos, que esos aminoácidos forman las proteínas. El ADN está formado por nucleótidos, los nucleótidos también los podemos formar en el laboratorio, también los podemos encontrar en el ambiente. Y esas moléculas, aminoácidos, nucleótidos, entre otras, forman lo inanimado o lo no vivo. No hay diferencia.
no hay mucha diferencia entre los elementos que constituyen, no sé, las rocas, el suelo, ¿ya? Respecto a lo que constituye a nuestras células. Son los mismos elementos, son las mismas moléculas. Claro, con ciertas diferencias, con una organización distinta, pero la sustancia, lo que vemos ahí, sí, no hay diferencia. Entonces, los seres vivos generan reacciones químicas para generar este flujo energético, esta energía que tiende a la entropía, obviamente, que tiende que se transforma en calor, eso ya lo hemos visto, y sabemos que el calor y la entropía van desarmando este sistema vivo, este sistema autopoyético, y por eso es que nosotros no somos eternos, envejecemos, tenemos un tiempo, tenemos un proceso evolutivo también de ciclo vital, y también todas esas reacciones pueden ocurrir, ¿cierto?, en un contexto de laboratorio, lo puedo sintetizar. Entonces, ya teniendo claro que tanto los físicos, algunos principios físicos, como la energía y la química, ¿ya? De hecho la energía química, ¿cierto?, se plantea esta idea teleológica. ¿Qué significa la teleología? Es un principio filosófico que da una explicación material, es decir, una explicación mecanicista, donde yo puedo experimentar, yo puedo observar, donde yo puedo evidenciar, no requiere una fuerza mística, ¿ya? Una fuerza, un dios, no necesito los ángeles, no necesito los espíritus, ¿ya? Sino que se plantea lo siguiente: si yo tengo compuestos orgánicos, entonces puedo formar vida, ¿ya? Se concluye esto, ¿ya? Entonces, las sustancias que componen la vida, en algún momento, cuando si se organizan de tal forma, puedo formar células, ¿ya? Al menos células básicas. Entonces, y aquí tenemos lo que vamos a fusionar entonces todo este descubrimiento que sostiene de la química orgánica, de las sustancias orgánicas que componen lo vivo, más esta visión, y que se instala esta visión evolutiva de la vida, para plantear la teoría química, la teoría química de la formación de moléculas orgánicas y, consecuentemente, la formación de las primeras células. Entonces, es posible y plausible, y hay evidencia notable y contundente para afirmar que la vida se originó en un pasado evolutivo, en una tierra primitiva, con las condiciones adecuadas que permitieron formar compuestos orgánicos de ciertos compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos, y de estos compuestos orgánicos que estaban en un ambiente inerte, mediante distintas interacciones, la formación de células. Entonces, aquí se termina la idea vitalista, ya no necesitamos a Dios en la biología, tenemos a las leyes de la evolución, las leyes del principio de Darwin, tenemos la visión molecular, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando una historia muy interesante que está atravesada por las convicciones, que está atravesada por la historia, que está atravesada por ideas políticas, y se construye esta idea de el origen orgánico, químico de la vida. Así que espero que hayan disfrutado de esta clase, espero que haya sido interesante, y nos vemos en otra oportunidad, ya de forma más continua, para llegar a las formaciones de las primeras células y comenzar su estudio a nivel científico biológico. Que estén muy bien, nos vemos.